Buenos días con todos. Es un placer estar aquí en este espacio para compartir saberes, experiencias con cada uno de ustedes. Agradezco muchísimo la invitación y voy a compartir una presentación, así ustedes pueden seguirla. Perfecto. Que nos hacen preguntarnos permanentemente cuáles son las mejores maneras de evaluar a nuestros estudiantes desde una perspectiva de una evaluación que contribuye a los aprendizajes y el lugar central que ocupa la retroalimentación. Quisiera contextualizar primero la idea de evaluación formativa, entendiéndola como una práctica inclusiva. Es decir, que hay algo de la mirada sobre la evaluación que tiene que asegurar el derecho a una educación de calidad con sentido social para cada uno de nuestros estudiantes. Y esa es una función no solo de la enseñanza, sino también de la evaluación. Una evaluación que contribuya al desarrollo de competencias. Ustedes tienen en su diseño curricular una lista eh, bastante exhaustiva de las competencias. Yo en particular quisiera resaltar eh, aquellas que tienen que ver con el pensamiento creativo, con la resolución de problemas, con el trabajo colaborativo, eh, entendiendo que son estas competencias que van a permitirle a los estudiantes eh, de manera autónoma seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida en un mundo que está en permanente cambio. Si nosotros incorporáramos hoy el debate sobre el uso de la inteligencia artificial, con toda su discusión acerca de sus ventajas, sus desventajas, eh, la idea del desarrollo del pensamiento crítico es un criterio diría, de mucho debate y de mucha reflexión, entendiendo que es bueno incluir las nuevas tecnologías, pero también conocer sus riesgos en términos de en qué deberíamos fortalecer las competencias de nuestros estudiantes para que aprendan más y que la inteligencia artificial sea un apoyo, una ayuda y no resolver por los estudiantes lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la resolución de problemas. Y también entendemos a la evaluación como una oportunidad para que cada uno de nuestros estudiantes haga visible sus logros, pero también sus avances. Identifiquen cuáles son las estrategias que los hacen avanzar, cuáles son las fortalezas y los desafíos que cada uno de estos estudiantes tiene, otra vez sobre la idea de desarrollar sujetos autónomos. Hay muchas concepciones acerca de la evaluación formativa, pero yo quiero tomar algunas coincidencias que hay entre distintos investigadores, distintos especialistas eh, que consideran eh, que el propósito de la información que vamos a recoger a través de las funciones formativas y por supuesto también de las funciones sumativas es para mejorar. ¿Mm? La idea de evaluar para promover aprendizajes, estableciendo una fuerte articulación entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de un modo auténtico y desafiante. Quiere decir que nuestras propuestas de evaluación no son propuestas para que el estudiante repita información de memoria, sino para que use de manera flexible la información que aprende y las competencias que adquiere, exactamente para resolver problemas, para mirar críticamente, para trabajar colaborativamente, para contribuir al desarrollo de la sociedad en la que ese estudiante está inserto. Susan Brookhart suma
a esta idea que la evaluación formativa permite que vamos a formar a los estudiantes mientras van aprendiendo, porque le provee información al estudiante, y una manera de proveer información es a través de la retroalimentación para contribuir a sus aprendizajes. Dylan Williams también amplía este concepto de evaluación formativa y la identifica como una evaluación continua, donde él recupera el valor de la retroalimentación no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. Y tanto Brugger como William son actores importantes, relevantes en el mundo de la evaluación formativa en la actualidad. Algunas cuestiones que nos hacen pensar en cómo avanzar cada vez mejor, más profundamente, con el campo de la evaluación formativa, en este caso. Y entonces un eje central para poder desarrollar esta evaluación formativa refiere a los criterios de evaluación. Desde una concepción teórica, un criterio es un parámetro, ¿no? A través del cual nosotros vamos a emitir juicios de valor referido a un objeto. En este caso, vamos a emitir juicios de valor con respecto a los aprendizajes, en palabras de Sadler, otro investigador relevante en el mundo de la evaluación formativa. Los criterios de evaluación nos van a permitir orientar los diseños, las planificaciones, el análisis de las producciones de los estudiantes y la interpretación de esas producciones. Quiere decir que si yo tengo claro un criterio de evaluación, como puede ser la capacidad de identificar, eh, por ejemplo, causas acerca de el cambio climático, es ese criterio de que los estudiantes analicen las causas del cambio climático, me va a servir para diseñar esas propuestas para recoger esas evidencias. O sea, ¿qué le voy a pedir al estudiante que haga si yo quiero evaluar su capacidad para identificar causas, del cambio climático? Pero también ese criterio me va a ayudar a analizar e interpretar esa evidencia. Si el estudiante, uno diría, no solamente si la hizo bien o la hizo mal, sino cómo pensó esa respuesta que dio a esa eh, consigna, a esa tarea que yo le ofrecí, qué fuentes utilizó, qué capacidad tuvo para analizar diversidad de causas o analizó solamente una causa. Bueno, cuando están bien definidos los criterios, me van a servir para hacer todo ese recorrido con las evidencias de aprendizaje. Además, y esto es muy importante en la función formativa, cuando los estudiantes comprenden los criterios de evaluación, comprenden significa que entienden qué vamos a mirar en sus desempeños, en sus producciones. Esa idea de comprender en profundidad los criterios va a influir en un concepto que es central para el desarrollo de la autonomía, que es los procesos de autorregulación de los aprendizajes. Ese estudiante que es capaz de darse cuenta no solamente qué está aprendiendo, sino cómo lo está aprendiendo, cuáles son las mejores estrategias que a ese estudiante, y digo a ese porque para cada estudiante las estrategias que los favorecen el aprendizaje son diferentes, los modos en que cada estudiante logra mejores aprendizajes son diferentes. Eso significa que estamos muy atentos en la función formativa a la idea de estudiante protagonista, ¿no? Puesto en el centro de los aprendizajes, eh, pero no en términos de palabras, sino de hechos, de prácticas concretas. ¿Por qué queremos poner a los estudiantes en el centro
no solamente de los procesos de aprendizaje, sino también de los procesos de evaluación, porque yo vengo compartiendo estas dos ideas de la ajenidad que tiene el estudiante con los procesos de evaluación, con frases como la evaluación es un problema y una decisión solo de los profesores, de los maestros, yo no tengo nada para hacer con relación a la evaluación. Y obviamente los estudiantes allí se refieren fundamentalmente a la calificación, pero yo no estoy hablando de la necesidad de que el estudiante deje de ser ajeno o sea protagonista de la calificación. O sea, no estamos, como muchas veces se ha mal entendido, que hacer al estudiante protagonista de sus procesos de evaluación es que el estudiante se ponga su propia nota, su propia calificación. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de que el estudiante sea protagonista, partícipe de el recorrido, de esa idea que les decía de darse cuenta qué está aprendiendo, cómo son, cuáles son sus mejores estrategias, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus próximos pasos. Entonces, queremos sacar al estudiante de esa ajenidad que tiene con los procesos de evaluación y esa atribución, y van a ver que están ligadas estas dos ideas, siempre a causas externas, ¿no? El estudiante, si uno le pregunta por qué le fue bien o por qué le fue mal, muchas veces responde porque tuve suerte, tuve buena suerte o tuve mala suerte. Y eso significa que no es algo que dependa de él, que le vaya bien, digamos, en una evaluación y en sus aprendizajes, sino el azar, ¿no? La suerte. Y nosotros sabemos que el esfuerzo, el trabajo constante, el trabajo colaborativo, la visibilidad de qué y cómo aprende, efectivamente son lo que hacen mejorar sus aprendizajes y no el azar o cuestiones que no dependan del propio estudiante. En ese recorrido, digamos, muchos investigadores identifican a la retroalimentación como el corazón de la evaluación formativa, de la función formativa. Hay muchísima investigación mostrando que cuando se trabaja bien con la retroalimentación, esto impacta en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Y ese impacto no es solo cognitivo, también es afectivo, emocional, eh, el impacto que le genera al estudiante, digo, alegría, eh, esa idea de que él puede, ¿no? Esa idea de cómo lo empodera al estudiante una retroalimentación que recupera, que reconoce las fortalezas de los estudiantes y obviamente cómo contribuye para avanzar en las mejoras del aprendizaje. Hay en la retroalimentación tenemos hoy muchísimas líneas de investigación que definen, hay mucha contribución, mucha reflexión al respecto. Hay autores que toman la idea de retroalimentación como un producto, como algo que uno entrega al estudiante, ¿no? Y que depende fundamentalmente del profesor, lo que el maestro hace en términos de entregarle, por ejemplo, una retroalimentación escrita acerca de un trabajo que hizo el estudiante. Otra línea, otros investigadores le plantean como un acto dialógico. No la ven como algo que un profesor entrega al estudiante y ya ahí acaba, sino lo ven como eh, un diálogo permanente entre lo que el docente, por supuesto, le puede decir al estudiante, pero también esperando que el estudiante reaccione a esa sugerencia, a esa descripción, a esa valoración y pueda pensar qué hace con esa valoración recibida, con esa sugerencia recibida. También hay otra línea de investigación que le identifica a la retroalimentación como una acción sostenible, es decir, que solo tiene sentido una buena retroalimentación cuando nosotros sostenemos
la actividad de retroalimentación no como algo puntual o esporádico o a cada tanto o cuando tomamos un examen, sino como una acción que se sostiene en forma permanente a lo largo de la escolaridad, en todos los niveles de escolaridad, y que esa acción sostenible no es solamente sostenida por los maestros y profesores, sino también por los pares, ¿eh? Y también por otros actores que pueden formar parte de una institución educativa y que tal vez en algunas producciones, en algunos desempeños, tiene sentido, por ejemplo, que alguien que no estuvo involucrado con esos estudiantes, con mirada, uno diría, con ojos más de extranjero, pueda dar retroalimentación a los estudiantes. También expertos disciplinares, sobre todo en el nivel superior o en un bachillerato, si los estudiantes están, por ejemplo, trabajando en proyectos acerca del cambio climático, es interesante recibir retroalimentación de expertos que no son educadores, pero que son investigadores o que trabajan en ministerios o en fundaciones que están ocupándose del tema del cambio climático, y la experiencia de una retroalimentación de estos expertos también es significativa, y eso significa que la acción sostenible no tiene que ser sostenida solamente por maestros y profesores. En el modelo que más se está usando, eh, tenemos estas dos partes que conforman la retroalimentación: maestros que ofrecen, dialogando, retroalimentaciones, y estudiantes que reciben, que participan de esos diálogos y toman decisiones acerca de qué hacer con las retroalimentaciones recibidas. Quiere decir que no nos alcanza con ofrecer buenas retroalimentaciones, sino que tenemos que lograr que los estudiantes consideren esas retroalimentaciones, las tomen en cuenta y hagan algo con ellos. Recién ahí nosotros podríamos decir que el circuito de retroalimentación se completa. Es lo que hace el docente, el diálogo que logra establecer con los estudiantes, cómo favorece la comprensión de sus estudiantes de esa retroalimentación, y fundamentalmente qué hace el estudiante con esa retroalimentación. La toma en consideración, a partir de tomarla en consideración, mejora sus aprendizajes, bueno, y allí se forma, se finaliza el circuito de la retroalimentación. Nosotros estamos muy acostumbrados a referirnos a la pregunta: ¿qué logró el estudiante, no? ¿Qué aprendió? ¿Qué competencias desarrolló? Y por supuesto que es una pregunta importante, pero hoy todos los investigadores dirían, no alcanza esa pregunta. Hoy, además de hacer esta pregunta, necesitamos trabajar con estas dos preguntas que están aquí en verde: ¿qué hacer ahora y cómo avanzar? Eso significa que nos importa mucho hasta dónde llegó el estudiante, ¿no? En esa escalera de desempeños graduales que va avanzando, pero la retroalimentación tiene que centrarse no solo en qué logró, sino qué hacer ahora, es decir, cómo avanzar, cuál es el próximo paso. Porque la retroalimentación no puede quedarse solo mirando en el pasado, que sería mirando en el que logró, sino tiene que mirar hacia el futuro. Y ese futuro significa qué hacer ahora, cómo avanzar, qué estrategia tengo que cambiar, qué estrategia tengo que mantener, si tengo que volver a leer el material más teórico, si tengo que revisar el modo en que resolví este problema, y eso formaría parte de la retroalimentación mirada hacia el futuro. Y allí se nos plantean dos cuestiones muy importantes, una referida a lo que hoy se conoce como el campo de la alfabetización docente, ¿eh? Y eso significa
que hay que enseñarle a los maestros, a los profesores, a ofrecer retroalimentación. Si nosotros nos remitimos a la formación tradicional, hemos formado a los docentes en retroalimentación fundamentalmente correctiva, ¿eh? En decirle al estudiante, esto está bien, esto está mal, has aprobado, has desaprobado. Y esa retroalimentación correctiva es la única en la que la formación docente tradicional ha formado a sus docentes. Hoy en día se sigue usando la retroalimentación correctiva, primero porque en muchos casos alcanza con decirle al estudiante que eso que hizo está bien y el estudiante sigue avanzando. Por otro lado, en algunas ocasiones, cuando tenemos muchos estudiantes, muchas horas de clase, no podemos ofrecer una retroalimentación formativa todo el tiempo a todas las producciones y desempeños de los estudiantes. Entonces tomamos decisiones de, por ejemplo, a cuáles de esas producciones les vamos a ofrecer retroalimentación correctiva y a cuáles les vamos a ofrecer retroalimentación formativa. Justamente para la retroalimentación formativa es que necesitamos que maestros y profesores comprendan en profundidad el sentido de la retroalimentación formativa, pero que también reciban herramientas, instrumentos para poder llevar adelante esta retroalimentación formativa. Y eso implica, por un lado, con los docentes que están formados hace muchos años, hacer formación en servicio, hacer formación como puede ser este espacio o cualquier otro de capacitación, pero también pensar en cómo incluir estos procesos de alfabetización en retroalimentación en la formación inicial de los docentes de todos los niveles educativos. Esta idea de alfabetización docente no es solo para maestros de educación básica, de bachillerato, también para docentes universitarios. El problema de la retroalimentación, como problema si uno lo quiere estudiar, aparece en todos los niveles educativos, por supuesto, de diferentes maneras. eh, por eso significa que la necesidad de alfabetizar es para todos los docentes de todos los niveles educativos. Así como necesitamos alfabetizar a los docentes, también necesitamos alfabetizar a nuestros estudiantes. ¿Qué significa alfabetizar a nuestros estudiantes? Bueno, lograr que se apropien de la función, digamos, de retroalimentación formativa, que entiendan el sentido, el valor que tiene el trabajo sobre la retroalimentación, eh, y que aprendan, que les enseñemos a utilizar lo que reciben en la retroalimentación para mejorar sus aprendizajes. Esta idea surge de muchas investigaciones donde se les preguntan a los estudiantes para qué les sirve la retroalimentación o si la usan. Y hay muchas respuestas que se encuentran en esos trabajos de campo que dicen, por ejemplo, los estudiantes dicen, no entiendo qué me quiere decir el docente con esta retroalimentación, no entiendo lo que tengo que hacer con esta retroalimentación. eh, y entonces uno diría, está claro que si no entiende lo que tiene que hacer, hay algo que nosotros tendríamos que mejorar en la forma, no solamente en que ofrecemos la retroalimentación, sino en que les enseñamos a los estudiantes a utilizar aquello que reciben en la retroalimentación. Cuando les enseñamos a los estudiantes a dialogar con nosotros a partir, por ejemplo, de una retroalimentación descriptiva que nosotros le damos sobre una producción que el estudiante hizo, eh, y entonces el estudiante tiene que saber qué hacer con esa retroalimentación descriptiva, tiene que entender para qué le va a servir y cómo eso le va a ayudar a mejorar sus aprendizajes. Allí entrarían también
las competencias metacognitivas, porque el estudiante que entiende lo que o aprendió a entender el valor de la retroalimentación descriptiva, es un estudiante que a partir de la descripción que le da el docente sobre una producción, por ejemplo, escrita que hizo, ese estudiante podría reconocer qué estrategia le funcionó para poder desarrollar esa producción escrita, si en la retroalimentación que recibe hay información que le permite pensar que la estrategia que eligió es una buena estrategia o tiene que cambiarla, o darse cuenta que necesita ayuda, necesita pedirle ayuda a su profesora, a su par, o que necesita más ejemplos para entender lo que tiene que mejorar. Todo eso tiene que ver con nosotros como profesores, ayudando en los procesos también de alfabetización de los estudiantes. Si este es el escenario en términos de retroalimentación, ¿cuáles son esos desafíos futuros que tenemos, ¿no? ¿En qué nosotros estamos pensando? Eh, Porque como la retroalimentación mira no solo el pasado, sino el futuro, ¿cuáles son esos desafíos? Bueno, primero, que la evaluación, tal como la conocemos, la evaluación tradicional, que tiene foco puesto en la memorización de datos o en la repetición de textos, ya sea de un libro, de una fuente o de lo dicho por el docente en clase, que es evaluar en realidad, uno podría decir, la capacidad que tiene el estudiante para repetir información, para memorizar datos, eh, y eso no da cuenta de un aprendizaje profundo, eso da cuenta en general de un aprendizaje superficial, como David Perkins también ha definido el conocimiento, que es un conocimiento frágil, aprendido, aprobado y olvidado, un conocimiento que lleva mucho tiempo, de alguna manera, construirlo y que rápidamente se diluye cuando solo es repetitivo, cuando solo es de evocar información y no de usar la información vinculada a los problemas del mundo real, los problemas propios de las disciplinas, ¿no? De lo que las disciplinas discuten hoy acerca de sus conceptos más relevantes, sus descubrimientos más relevantes. Cuando miramos el futuro, en qué hay que cambiar, eh, miramos a los investigadores y a los maestros en el aula y encontramos identificadas muchas dificultades para desarrollar la función formativa, eh, muchas de ellas vinculadas a, a la falta de ayuda, de formación para que los docentes lleven a la práctica la evaluación formativa y entonces se producen esas frases que nosotros por lo menos aquí en mi país usamos bastante, que es se hace un como si se evaluara formativamente, pero en realidad son las mismas prácticas tradicionales de evaluación de producto final, de resultados, de logros finales y no de los procesos. Y como esas prácticas tradicionales eh, son las que los maestros han aprendido, no solamente en su formación docente, sino en su propio tránsito en los distintos niveles de escolaridad como estudiantes. Entonces tenemos hoy docentes que en su formación no han recibido suficientes instrumentos ni suficiente práctica sobre la función formativa, sobre retroalimentación, pero también esos docentes han sido estudiantes de educación básica, de un bachillerato,
y tampoco como estudiantes han transitado por prácticas de evaluación formativa, ¿no? Entonces, no es simplemente enseñar más instrumentos, sino también trabajar sobre las creencias más profundas que tenemos todos los maestros acerca de qué es evaluar formativamente, cuando decimos que un estudiante logró eh, desarrollar una competencia, qué evidencias tenemos nosotros, cómo se dan cuenta los estudiantes que están aprendiendo. Todo eso formaría parte hoy de lo que necesitamos en términos de formación docente tradicional y también eh, actualizar a aquellos maestros que están trabajando y que se han formado hace muchos años. También la discusión entre la contradicción entre evaluar formativamente y sumativamente, y hoy van a encontrar que la mayoría de los expertos articulan estas dos funciones, necesitamos ambas funciones, la función formativa y la función sumativa, porque nos ofrecen informaciones diferentes. No es una reemplazando a la otra o una en lugar de la otra, sino ambas son necesarias. La formativa, porque nos da cuenta del proceso, porque nos permite ayudar al estudiante a hacer visible sus modos de aprender, porque nos permite ir ajustando nuestras propias prácticas de enseñanza a partir de las evidencias que recogemos de nuestros estudiantes en el proceso, de tal modo que lleguen en mejores condiciones al momento sumativo, al momento de mostrar a dónde han llegado, qué han logrado. Y en ese sentido, articular ambas funciones. Muy importante para poder tener una mirada más holística del estudiante, ¿no? ¿Qué recorrido hizo? ¿Qué proceso hizo? ¿Qué funciones ha logrado desarrollar en términos de estrategias, de uso de herramientas, de visibilización, de conciencia de que está aprendiendo? Y por otro lado, bueno, ¿qué competencias logró? ¿Qué saberes disciplinares puso en juego? ¿Qué capacidad tiene para resolver problemas, para trabajar con otros, para mirar críticamente un texto? Eso siempre significa que nosotros en las instituciones tenemos que contribuir a generar condiciones para la evaluación formativa, y eso significa favorecer culturas institucionales de aprendizaje colaborativo. Eso significa favorecer procesos de confianza y seguridad para que un estudiante pueda decir, no sé, me equivoqué, necesito ayuda. Una cultura de aprendizaje que permita incluir prácticas de autoevaluación y de retroalimentación de forma sistemática, no una o dos veces en el semestre, sino de manera sistemática. eh, y cómo todo eso va a generar desarrollo de autonomía, eh, que nosotros la podemos ver para que no sea una palabra abstracta y genérica, autonomía para tomar decisiones sobre sus aprendizajes. O sea, lo que nosotros valoramos desde el aporte de la función formativa y de la retroalimentación es esa autonomía que el estudiante tiene para tomar decisiones. Obviamente, si yo como maestra, como profesora, favorezco que tomen decisiones, ¿eh? Si yo les propongo un modo de involucramiento y de protagonismo para que ellos tomen decisiones acerca de, por ejemplo, qué estrategia utilizar, cómo organizar un plan para presentar un proyecto, cómo usar el cronograma, cómo usar las fuentes de información, con quién trabajar. Bueno, estos serían como ejemplos de la toma de decisiones que pueden hacer los estudiantes. También en esta mirada hacia el futuro, eh, tomamos la idea de lo que llamamos lecciones aprendidas, ¿no? Cómo
aprender por un lado, de los pares, de lo que hacen otros, ¿eh? Eh, pero entonces, un ejemplo de eso sería el desarrollo, por ejemplo, de comunidades de práctica reflexiva, donde los estudiantes, los docentes, perdón, comparten eh, sus buenas prácticas de retroalimentación. Entonces, cada docente trae una buena práctica que ha utilizado y que le ha dado buen resultado, pero también con los estudiantes, ¿no? Cuando uno establece prácticas donde los estudiantes también comparten con sus pares, por ejemplo, una buena estrategia que utilizaron y les sirvió para resolver un problema. Y lo pueden narrar, lo pueden compartir con otros, no solamente para mostrar un buen ejemplo, sino cuando lo comparten con otros, lo verbalizan, eso ayuda a visibilizar y a tomar conciencia y a darse cuenta, cuando uno se lo cuenta a otro. Entonces, hablamos de organizar, mirando siempre esa idea de futuro, lecciones aprendidas para compartir tanto de docentes como de estudiantes. En esas comunidades de práctica reflexiva, donde no solamente se comparten experiencias eh, exitosas, podríamos decir, sino si se organizan bien estas comunidades, también se produce conocimiento nuevo, se producen saberes construidos por los propios docentes. Nosotros siempre pensamos que, o solemos pensar que los que producen conocimiento son los expertos, los académicos, los que están en un laboratorio investigando, pero los docentes producimos muchos conocimientos de nuestra propia práctica y es bueno compartirlos, sistematizarlos, documentarlos, si podemos, de talmente de valernos de toda esa producción maravillosa que tiene estar adentro del aula y llevar adelante estas prácticas. Les decía al principio de todo que hoy estamos también discutiendo y debatiendo diariamente el tema de las inteligencias artificiales generativas y entonces solamente un par de ideas, porque no podemos hoy hablar de evaluación y dejar esta temática fuera, eh, discutir cómo se va a utilizar, cuáles son las políticas de uso de las inteligencias artificiales generativas en la institución, ¿no? La usan todos, se usa en cualquier momento. Bueno, cada institución, más allá de las políticas nacionales de un país, también tiene sentido discutir porque cada institución es diferente, porque tiene poblaciones diferentes, entonces, eh, ¿cómo se va a utilizar esa inteligencia artificial generativa? Formar estudiantes y docentes para que comprendan beneficios y limitaciones, muy importantes, ¿no? Revisar permanentemente las políticas de uso, porque vieron lo que pasa con la inteligencia artificial, va a una velocidad que nosotros tomamos algunas decisiones, supónganse en un país, en una región, y a la semana la inteligencia artificial avanzó con otras cosas que obviamente no habíamos contemplado, con lo cual requiere una permanente revisión y evaluación. Y por supuesto hay un elemento importante que nos vincula también con la evaluación formativa, con la retroalimentación, que es la calidad y la claridad de las instrucciones, de los prompts que vamos a usar con la inteligencia artificial generativa. Para ir cerrando, quiero compartir dos cosas. Primero, esta idea de horizonte, que significa que cada estudiante llegue un momento en que elija qué mostrar, de qué y cómo aprendió. Nosotros estamos muy habituados a pedirle nosotros una determinada evidencia de aprendizaje para favorecer la autonomía, digamos, una manera en que vamos a decir hemos llegado a un buen nivel de autonomía, que cuando
un estudiante venga y diga, mire, profesora, esta producción que yo hice es la que elijo para mostrar lo que yo aprendí, las competencias que desarrollé, los saberes disciplinares e interdisciplinares que usé en este proyecto que hemos trabajado. Y por otro lado, me gustaría compartir algo de la literatura, que vieron que abrir nuestras cabezas y nuestras mentes, como recién decía el señor director, eh, no es solamente abrirlas desde el campo de la educación o del campo, en este caso, de la evaluación. Aquí la literatura, eh, tomando del libro Alicia en el País de las Maravillas, eh, un párrafo que tiene que ver para mí con esta idea de retroalimentación y de autorregulación. Alicia entra en un mundo extraño, ¿no? Donde todo está al revés. Esta regla no estaba limitada a las cosas que ella veía, también se aplicaba a la lógica. Y descubrió que correr la mantenía quieta y que para ir en busca de algo tenía que alejarse de ello. Las cosas familiares se volvieron muy diferentes, por eso ella no podía dar nada por seguro y tuvo que aprender no solo a hacer las cosas diferentes, sino también a pensar de maneras diferentes. Una reflexión en el espejo, ¿eh? Nos da una imagen idéntica, aunque al revés, que puede representar narrativas actuales y aceptadas. Vemos las cosas en la manera en que sabemos que son, pero si tomamos un enfoque reflexivo, el valor de reconocer diferentes perspectivas y desafiar narrativas actuales se vuelve mucho más importante. Un enfoque a través del espejo se basa en la idea de hacer extraño lo familiar, igual que en las aventuras de Alicia. Y elegí esta idea porque yo creo que en el campo de la evaluación, justamente, nosotros tenemos que pensar distinto cómo evaluamos hoy. Tenemos que entender que la lógica habitual con la que mirábamos la evaluación, hoy hay que cambiarla porque cambió la evaluación, porque cambió la enseñanza, porque cambiaron los modos de aprender. Y entonces esa metáfora de mirar al espejo y buscar no lo que conocemos, lo que vemos habitualmente, sino cosas diferentes, es lo que nos va a permitir pensar en una evaluación diferente. Muchísimas gracias por la escucha. Es el momento de la ronda de preguntas, luego de la exposición de la doctora Rebeca Anijovic. En la primera ponencia, evaluación formativa y la retroalimentación. Para ello, tenemos a nuestra maestra María Córdoba Pisani, quien será la moderadora de esta ronda de preguntas. Maestra María Córdoba Pisani, le... Doctora Rebeca, muy buenos días. Le saluda la maestra María Córdoba, parte del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Peruano-Canadiense. Agradecerle por toda esta experticia que nos ha dado hoy día sobre evaluación y retroalimentación. No sé si alguno de los asistentes, vamos a ir organizando, podrían realizar sus preguntas en forma presencial. Sí, acá. Buenos días. Mi pregunta es la Bueno, siguiente. Bienvenida, doctora Rebeca. Es un honor estar aquí frente a usted y escuchar su ponencia, que en realidad es muy interesante.
¿Qué características debe tener un criterio de evaluación? Eh, Buenos días, gracias por la pregunta. Miren, un criterio de evaluación en principio tiene que ser coherente con los objetivos o metas de aprendizaje. Es decir, yo para definir un criterio que significa qué voy a mirar de la producción, del desempeño de un estudiante, tengo que mirar primero cuál era el propósito de la enseñanza y el aprendizaje que el estudiante tenía que lograr. Cuando yo tengo bien claramente definido los criterios de evaluación, perdón, los objetivos de aprendizaje y tengo en los diseños curriculares las progresiones de aprendizaje, con ese material yo puedo definir los criterios de evaluación. No puedo definir un criterio de evaluación de algo que a mí se me ocurriría querer evaluar porque a mí particularmente me interesa. Yo tengo que evaluar aquello que hemos propuesto, digo, a través de los diseños curriculares y de que yo he planificado para mis estudiantes, evaluar aquello que voy a enseñar para ver si mis estudiantes aprendieron. Dicho esta primera idea de la relación entre los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación, voy a sumar la idea de que un criterio tiene que ser claro, de tal manera que no solo lo entienda yo, maestra o profesora, sino también que lo pueda entender un estudiante, un niño. Eso en algunos casos significa traducir el criterio más académico en un lenguaje accesible para nuestros estudiantes, para que ellos también puedan autoevaluarse. Es decir, si los criterios no son entendidos por ejemplo, por los niños, nunca podrían hacer un ejercicio de autoevaluación o de retroalimentación entre pares, porque no sabrían qué mirar. Mirarían la producción de un par y le dirían, qué bonita tu producción. Y eso no nos alcanza como retroalimentación, ¿no? Pero no podría decir ninguna otra cosa si no tiene claro cuáles son esos criterios que van a orientar qué tiene que mirar de la producción de su par en este caso. Así que necesitamos coherencia con los objetivos o metas de aprendizaje, un lenguaje claro para ser utilizado, eh, también diría, una cantidad de criterios. O sea, uno no puede tener 20 criterios, para tomar un ejemplo, no puede tener 20 criterios para evaluar una producción, porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, también los criterios de alguna manera tienen que mostrar la importancia. O sea, uno podría decir que lo que yo defino en los criterios significa que eso es muy importante de evaluar. Uno diría, bueno, también hay otras cosas importantes para evaluar, seguramente, pero no podemos evaluar todo. Nadie puede evaluar todo, porque no hay tiempo, porque nos pasaríamos la vida evaluando, y uno preguntaría, bueno, alguien debería estar enseñando si solo evaluamos, ¿no? Así que esos serían como los elementos más importantes para caracterizar los criterios de evaluación. Doctora Rebeca, eh, un gusto saludarla y Sí, conocerla. igualmente. Quien le habla es Jorge, con quien ha estado comunicándose para poder hacer posible su participación en este evento. Ah, Muchísimas gracias y felicitarla por la ponencia. Yo quisiera, igual que todo el auditorio, seguramente también poder plantear alguna pregunta. Eh, yo quiero plantear lo siguiente, ¿sí? El tema de la evaluación formativa en relación con las competencias, ¿sí? ¿Cuál es esa relación que necesariamente
debe existir entre esa evaluación formativa necesaria que se requiere en este caso para el logro de las competencias, finalmente en un aprendizaje eficaz. Le consulto esto en razón de lo siguiente. La lógica siempre que manejamos es de que hay que trabajar las competencias, ¿sí? Y que va a ir apareciendo posteriormente el tema de la evaluación formativa, ¿sí? Para poder quizás un tema de lograr esas competencias, ayudar a lograr esas competencias. Pero acá hay una mirada retrospectiva, ¿sí? Y le digo lo siguiente en el sentido de que muchas de las veces las competencias en los estudiantes a veces no van de la mano con aquello que nosotros necesitamos que ellos logren. Y entonces echamos de mano algunos otros elementos y en este caso a mí se me ha ocurrido, y le digo de esa manera, es desarrollar una investigación en el plano de la evaluación formativa, cómo es que ésta, ¿sí? Puede ayudar a que las competencias, en este caso, se puedan lograr y lograr básicamente un aprendizaje eficaz. ¿Qué opinión, qué comentario tiene usted al respecto? Muchas gracias. No, bueno, en principio, muchas gracias, Jorge. Efectivamente, le agradezco porque estuvimos coordinando esto con usted y es bueno ver las caras también de con quien uno dialoga por el mail, así que un placer conocerlo. Em, Mire, para mí la relación entre evaluación formativa y competencia es muy importante porque efectivamente la competencia no es algo que se logra en una actividad ni de un día para otro. Justamente las competencias están formadas por un montón de capacidades que se van articulando. eh, entonces, ¿por qué es importante la evaluación la función formativa de la evaluación? Porque es lo que a mí me permite ir eh, mejorando durante el desarrollo de esa competencia para evitar llegar al final del mes, del final de un proyecto y decir, lamentablemente, no lo alcanzó. Si yo trabajo bien con la función formativa, le voy ofreciendo retroalimentación a mis estudiantes en el durante, mientras va adquiriendo esa competencia. Lo ayudo a que se dé cuenta que le falta, lo ayudo a que se dé cuenta en qué avanzó y qué todavía tiene para mejorar. Lo ayudo a que se dé cuenta que tiene que cambiar el rumbo de lo que está haciendo. Lo ayudo a darse cuenta que tal vez leer una sola vez un texto a ese niño no le alcanza. Todo eso se hace en el durante, en el mientras el estudiante va desarrollando esas capacidades para lograr después la competencia. Si yo no hiciera nada de esto y esperara al final para ver si lo logró o no lo logró, el problema que tengo es que ya pasó el tiempo, no puedo volver el tiempo atrás. Uno podría decir, bueno, miro al futuro. Por supuesto que miro al futuro, pero perdí oportunidades importantes, es en el durante, y le diría más, también para mí impacta emocionalmente. Cuando yo le tengo que decir a un niño que llega al final y le digo, lamentablemente no lo has alcanzado, eso genera emocionalmente un impacto negativo en su autoestima. Si venimos trabajando y revisando a través de la función formativa y mejorando y proponiendo acciones y dialogando y discutiendo entre pares, es mucho más probable que, diría, llegue a buen puerto, que logre lo que tenía que lograr y por supuesto seguramente va a tener que seguir avanzando y mejorando o en la progresión todavía avanzar al nivel siguiente. Por supuesto porque esto es un continuo, no es que ya está, llegué, lo logré y me quedo sentada esperando, sino logré un escalón, tengo que seguir subiendo a otros.
Para mí hoy no se concibe el aprendizaje sin la evaluación formativa trabajando en forma paralela, porque es lo que, por ejemplo, evitaría, por ejemplo, en la educación básica, repetir de grado. En muchos países la repitencia es fruto de justamente no trabajar con la formativa. Por supuesto, hay muchísimas causas, pero quiero señalar la relevancia que tiene eh, enseñar no solamente competencias, también saberes disciplinares, eh, junto con la evaluación formativa para lograr aprendizajes eficaces. Espero haber respondido, Jorge, la pregunta. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Por favor, Sí. docente. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes con todos. Un placer, maestra Rebeca, la sigo con mucha frecuencia, justamente por estos temas tan interesantes en relación a lo que es la retroalimentación. Mi consulta es la siguiente. Teniendo en cuenta que usted ha mencionado que justamente la retroalimentación no se realiza al final de un proceso de evaluación, sino durante el proceso, que es la evaluación formativa, y tomando en cuenta que esta retroalimentación pues no es realizar preguntas para que el estudiante caiga en la respuesta del sí o el no, o sea, en respuestas cerradas, sino justamente brindarles esas herramientas que él necesita para darse cuenta en qué parte del proceso se equivocó, en qué parte del proceso todavía no ha alcanzado la competencia y de esta manera no tener ese impacto al cierre. Y justamente usted menciona, ¿no? Cómo lograr establecer estas interacciones de diálogo, estos espacios de diálogo. Entonces, teniendo en cuenta que muchas veces la población de nuestros estudiantes en un salón de clase nos impide hacer una retroalimentación a este nivel. O sea, en mi opinión, tendrían que ser en otros espacios. O sea, yo me imagino, soy maestra de secundaria. Imagino los espacios de maestras de la primaria. He acompañado a maestras durante sus desarrollo de sesiones en la primaria y realmente es un trabajo bastante arduo. No pueden ni despegar el ojo un solo instante porque los chicos ya están haciendo fiesta. Entonces, ¿cómo, de qué forma, en qué espacios se puede darles esas herramientas a los estudiantes en los diferentes niveles para que esa retroalimentación sea realmente efectiva y podamos lograr los objetivos en relación al desarrollo de las competencias? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Em, ofrecer retroalimentación para que efectivamente sea relevante para los estudiantes, en principio requiere distintos formatos. Eh, yo puedo dar retroalimentación en forma oral y entonces necesito determinadas condiciones para poder hacerlo, pero también puedo hacerlo en otros formatos por escrito. Hoy con la tecnología, por ejemplo, nosotros grabamos muchas veces un WhatsApp y le enviamos al estudiante el WhatsApp y empezamos un diálogo, grabamos un audio, porque no alcanzamos en términos de tiempo a hacer algo oral, individual con cada estudiante, ¿no? En términos de diálogo. Entonces, primero, usar variedad de instrumentos. Segundo, no siempre puedo hacerlo de manera individual por la cantidad de estudiantes. Entonces, también hacemos muchas retroalimentaciones en pequeños grupos donde juntamos estudiantes que tienen que recibir retroalimentaciones similares, ¿no? Entonces, juntamos grupos de 5, de 6, de 7. Las listas de cotejo, las rúbricas, los protocolos de retroalimentación, que yo vengo trabajando allí con ustedes hace mucho tiempo, son todos instrumentos que ayudan a entregar
y obviamente definir después cómo genero esa instancia exactamente de diálogo. Pero yo quiero ir para mí al fondo de la cuestión de la pregunta, que para mí tiene que ver con algo que decía al principio usted recién, que la maestra de primaria, bueno, cuando quiere hacer esa situación de retroalimentación, el resto del grupo, bueno, para mí hay un enfoque pedagógico en el que nosotros estamos trabajando, que tiene que ver con cómo trabajar con la diversidad de estudiantes, que implicaría un modo de enseñanza y un modo de aprendizaje donde los estudiantes aprenden a trabajar más autónomamente. Y cuando aprenden a trabajar más autónomamente, es un momento maravilloso para que yo pueda ofrecer retroalimentación. Y le voy a dar un ejemplo concreto de aula. Si yo les enseño a trabajar en pequeños grupos, con tareas inicialmente muy pautadas, con instrucciones muy claras de lo que cada grupo tiene que hacer, yo puedo sentarme 5 minutos de reloj, que es un montón de tiempo, en cada grupo, ¿eh? Y ofrecer retroalimentación mientras el resto de los niños está sentado trabajando en aquello que tiene que trabajar y entregar dentro de 20 minutos, dentro de 15 minutos, o sea, y eso tiene que ver con eh, el modo en que yo decido enseñar, con el modo en que yo voy a planificar la enseñanza para tener posibilidades de generar otros tiempos y espacios para la retroalimentación. ¿Se entiende? O sea, para mí no es un problema solo de la retroalimentación, sino de las estrategias de enseñanza, que yo decido poner en juego en el aula en el que estoy trabajando. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, doctora. Vamos a esperar si hay alguna intervención más. Sí, acá. Muy bien. Muy bien. Buenos días, todos los presentes. Buenos días. Buenos días. Buen día. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Según los estándares de aprendizaje, ¿qué aspectos o qué características difieren en los criterios de evaluación entre la educación básica de la educación superior para el desarrollo de competencias? Buenos días. Para mí las diferencias no solo son no es en las características de los criterios, sino en la complejidad, en todo caso, de los criterios de evaluación. Eh, lo que yo voy a utilizar como criterio de evaluación en la educación básica suelen ser criterios más simples, suelen ser, diría, menos cantidad de criterios para poder efectivamente profundizar y avanzar. En la educación superior, los criterios suelen ser más complejos, suelen articular varias capacidades adentro del criterio. Eh, Obviamente el grado de conciencia de los estudiantes del nivel superior con relación a los criterios es mucho más avanzada que en niños de educación básica. Pero no en las características, digo, las características en términos de su articulación con los objetivos de aprendizaje, las características en función de la claridad para que el estudiante lo entienda, para mí son iguales. Sí varía la complejidad de lo que yo voy a evaluar. eh, eh, en, para dar un ejemplo, la capacidad de argumentar para mí es una capacidad muy importante. Uno podría decir, bueno, en todos los niveles es importante, claro que sí, mucho más en el nivel superior, pero no es solamente argumentar. Argumentar viene articulado con la capacidad de identificar fuentes de información válidas y confiables, viene identificado con la capacidad de mirar de distintas perspectivas, o sea, articula varias capacidades, lo que hace que ese criterio se convierta en un criterio más complejo de evaluación.
pero no difiere en cuanto a las características. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Doctora, en las preguntas virtuales que están haciendo también los participantes que nos ven desde diferentes lugares de nuestra región y del Perú. Freddy Guamán le expresa la pregunta: ¿qué medidas puede tomarse para garantizar que la inteligencia artificial sea utilizada éticamente en una evaluación formativa? Bueno, eh, primero hay que trabajar mucho con los estudiantes, beneficios y obstáculos de la inteligencia artificial generativa, como les decía en la presentación. Eh, para mí la clave es la capacidad del estudiante que, que le tenemos que enseñar y pedir, que es validar lo que, por ejemplo, el chat GPT le dice al estudiante frente a lo que el estudiante le pregunta, ¿no? Supóngase que el estudiante le pide información sobre algo y el chat le responde. Ese estudiante con esa respuesta eh, no alcanza. Es decir, ustedes saben que estas inteligencias artificiales, no todo lo que nos devuelven o nos informan son verdades. Eh, Estas inteligencias llenan huecos de información cuando no tienen la respuesta con información que no necesariamente es correcta, no es verosímil. Entonces, cuando un estudiante le pide al chat una respuesta, el estudiante la tiene que validar con fuentes de información válidas y confiables, que no es lo que le dio el chat. Entonces, por un lado hay que enseñarle eso. Por otro lado hay que enseñarle a formularle buenas preguntas, buenos prompts a la inteligencia artificial. Pero previo a eso, la inquietud para nosotros docentes es qué le pedimos a los estudiantes como actividades de evaluación. Cuanto más simple nuestro pedido, más posibilidades de que el estudiante se lo pida al ChatGPT y así como se lo pide, nos lo entregue. Si nosotros le pedimos información acerca del cambio climático, va a ir, le va a pedir a la inteligencia artificial que le diga sobre el cambio climático y nos va a entregar una producción, eh, pero ahí tenemos un problema. Primero, nuestro pedido no tiene nada de complejidad, no tiene nada de desafío, eh, no tiene nada que haga que el estudiante tenga que preguntar y repreguntar hasta obtener la respuesta que quiere. Y después viene el proceso de validación con fuentes válidas y confiables. Es más larga la historia, digo, pero le contesto esto brevemente porque para mí son como los puntos centrales en los que tenemos que trabajar hoy con la inteligencia artificial generativa. Muchas gracias, doctora. Una pregunta más. Darly Tejada García le expresa lo siguiente: ¿cómo se puede implementar la evaluación formativa de una manera más efectiva en aulas con diversidad de estudiantes? Bueno, de la misma manera en que, como les fui contando, todas las aulas tienen estudiantes diversos y cuando me refiero a estudiantes diversos, me refiero a que todos los que estamos adentro del aula somos diversos, no solamente los niños que tienen necesidades educativas especiales o discapacidades, todos los que están adentro de un aula somos diversos. Eh, entonces, nosotros tenemos que retroalimentar a todos nuestros estudiantes, como les decía antes, a veces de manera individual, a veces en pequeños grupos, a veces por escrito, a veces de manera oral. Eh, entonces, lo que yo voy a hacer, voy a intentar usar todas las formas posibles de retroalimentación. Voy a tratar de retroalimentar a todos, a veces individual, a veces pequeños grupos, como les decía, eh, pero diversidad en las aulas están, por lo menos desde mi concepción y de mi perspectiva,
en todos los estudiantes. Yo no le voy a dar retroalimentación, por ejemplo, solo a un estudiante que tiene problemas para aprender. Le voy a dar retroalimentación a todos los estudiantes. Distintos contenidos de la retroalimentación. Probablemente algún estudiante necesite más que yo se lo haga de manera oral y otro alcanza con que se lo dé por escrito, pero yo parto de la idea de que las aulas son todas diversas, están conformadas por todo este grupo que está hoy aquí es un grupo diverso. Y la diversidad está dada porque ustedes tienen distintos modos de aprender, distintas trayectorias, distintos intereses, distintos ritmos de aprendizaje, distintos modos de expresar sus aprendizajes. Eh, Así que yo parto de esa premisa, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. De igual manera, Ah, agradecerle por esta ponencia que nos ha dado luces de mejora en esta evaluación formativa y retroalimentación. Bien, la evaluación en síntesis formativa que nos acaba usted de exponer, comentando que es importante, en primer lugar, reorientar los criterios que queremos lograr, así como insertarse en el proceso de formación, haciéndolo al estudiante partícipes y conocedor de los criterios que va a ser evaluado. No solamente para tener logros, como bien lo decía usted, sino para que sepa con qué estrategias él está mejorando y las pueda continuar utilizando o utilizando nuevas que puedan mejorar su aprendizaje. Muchísimas gracias, doctora. Queremos expresarle a nombre del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Peruano-Canadiense el saludo cordial y estamos en estos momentos con la presencia de... Hay una pregunta antes de que pasemos para darles el agradecimiento final. Sí. Muy buenos días. Agradecer a Dios en primer lugar por permitir aquí estar presente y recibir esta hermosa capacitación. Felicitar también a la comisión organizadora y a usted, Magíster Rebeca Andijovich. Y yo tengo una pregunta. Usted manifestaba que hay diferentes tipos de Facebook o retroalimentación. Manifestaba que hay retroalimentación escrita y verbal. Yo quisiera que usted me pueda comentar qué características debe tener una retroalimentación escrita, porque mayormente nosotros como docentes, o bueno, en mi experiencia que he tenido retroalimentaciones, a veces nos colocan una X grandota y nos dicen, no, esto está mal, ¿no? O de repente nos dicen, ¿qué pasó? No has estudiado, ¿no? Y a veces con eso bajamos la autoestima del estudiante. Entonces, la pregunta nuevamente le voy a volver a realizar. ¿Qué características debe tener una retroalimentación escrita? Muchas gracias. No, al contrario. Eh, Varias características. Una tiene que ser breve. Los textos de retroalimentación tienen que ser breves para que el estudiante no se sienta abrumado con cantidad de información. Por supuesto, muy claro lo que le señalo. Siempre señalar una fortaleza, algo que está bien de lo que el estudiante hizo justamente para contribuir a su autoestima. Eh, Además de valorar una fortaleza, ofrecerle, en el caso de que sea necesario, una sugerencia bien específica, que puede ser a través de un ejemplo, que puede ser una idea muy concreta, que puede ser explicarle por qué tiene sentido que él haga eso que hace de manera distinta. Entonces estaríamos saliendo del modelo de evaluación, de retroalimentación correctiva que dice que está bien, está mal, o que pregunta qué pasó, no estudiaste, y en realidad no es una retroalimentación, a pesar de que digo, funciona como, pero no es una retroalimentación formativa. Entonces, breve, clara,
sugiriendo algo específico, valorando alguna fortaleza de lo que el estudiante hizo bien, y la última parte debiera ser algo hacia el futuro. Bueno, para la próxima, ¿no? La próxima actividad que hagas similar, que debieras tener en cuenta. Eh, esa idea de no quedarnos solo sobre el pasado, sino mirando al futuro. Todo eso se puede hacer con un instrumento, por ejemplo, un protocolo que les compartía, que lo venimos usando hace mucho, que yo se los mostré en distintas oportunidades, el protocolo SER, que tiene 3 pasos. La S dice seguir haciendo algo que está bien. La E de empezar a hacer algo que hasta ahora ese estudiante no hizo. Y la R de revisar algo que hay que mejorar. Eso también es cortito, es breve y se puede utilizar. Gracias por la pregunta. Gracias, doctora. Seguimos un momentito más con unas preguntitas que está en nuestro chat muy lleno. María pregunta, ¿qué significado tiene la retroalimentación para el manejo de la educación actual? Bueno, les decía yo al principio de la presentación que hoy se la considera la retroalimentación una de las prácticas que más impacta en la mejora de los aprendizajes. Así que uno diría, si hay algo que debiéramos aprender los maestros es hacer buenas prácticas de retroalimentación, eh, porque hay muchísima investigación mostrando cómo eso impacta en la mejora de los aprendizajes. Si se hace bien, el impacto no es solo cognitivo, sino también emocional. Impacta en la autoestima, y cuando uno tiene la autoestima alta, aprende mejor. Así que sumamente relevante. Gracias por la pregunta. Gracias. Carla también nos expresa y quiere conocer cómo la retroalimentación puede influir no solo en el desempeño del estudiante, sino también en el desempeño docente. Por supuesto, muy importante. La retroalimentación eh, formativa, que está destinada inicialmente a los estudiantes, también impacta sobre los maestros. Y impacta quiere decir que si yo retroalimento a mis estudiantes, y cuando retroalimento a mis estudiantes me doy cuenta, por ejemplo, que la mayoría de mis estudiantes no entendió algo, eso me tiene que servir a mí como retroalimentación para planificar mi próxima clase. Entonces yo digo, me di cuenta cuando retroalimentaba a mis estudiantes que la mayoría no entendió este concepto que yo expliqué. Eso significa que en la próxima clase que yo voy a dar, y ahí está la mirada al futuro, voy a volver a dar una clase sobre eso que no se entendió, de otra manera, con otros recursos, y eso funciona como retroalimentación para mejorar mis propuestas de enseñanza. Concepto sumamente importante de la retroalimentación formativa. Así que gracias por la pregunta. Muy bien, gracias, doctora. También Natalie Lucero Roque le eleva la siguiente interrogante. ¿Qué tipo de herramienta puede usted considerar, ¿no? Dice, considerarnos para hacer una retroalimentación más fluida con nuestros estudiantes? Miren, los investigadores dicen de sus trabajos de campo que los estudiantes prefieren recibir retroalimentaciones de muchas maneras distintas. Y en particular, las generaciones más jóvenes prefieren que sea audiovisual, no solo escrita. Entonces, escribir protocolos, usar rúbricas, etcétera, por escrito, pero también grabar audios, mensajitos cortitos, hoy ayuda muchísimo, 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 ¿no? A nosotros mismos, ¿no? No es lo mismo. Yo le decía a Jorge hace un ratito que qué bueno que lo pude ver aquí, ¿no? Porque nos escribimos por mail, pero nunca nos vimos las caras, y seguramente el vínculo se forma bien distinto, ¿no?
Entonces, cuando yo le puedo grabar a algún estudiante, supónganse, le mando un videito cortito explicándole algo que tiene que hacer para mejorar, también tiene la posibilidad de volver a mirarlo varias veces, ¿no? Y es mi cara, ¿no? Mi diálogo, lo que está puesto ahí en ese videíto o en ese audio. Entonces los estudiantes dicen, nos gusta que además de lo escrito venga en formatos audiovisuales. Así que ahí tiene una sugerencia. Gracias, doctora. Leslie también le expresa lo siguiente. ¿Cuáles son los componentes clave de una retroalimentación efectiva en el aula? Bueno, la respondí hace un ratito, una retroalimentación breve, clara en el lenguaje, que reconozca fortaleza, que ofrezca sugerencia, ejemplo, lo que sea, y que siempre plantee cuál es la próxima tarea que le queda pendiente al estudiante para poder seguir avanzando. Gracias, doctora. Ahora sí, quiero dejar y dar pase al director de nuestro Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Peruano-Canadiense, el doctor Jorge Meoño Ballena, para de alguna manera desde la distancia le pueda hacer la entrega de un presente a nombre de nuestra institución, porque es grato considerar que en el momento que el doctor se contactó con usted, inmediatamente dijo sí, y hay que agradecer ese gesto tan importante, maestra. Muchísimas gracias. Creo que su sabiduría nos ha llenado hoy día acá en este auditorio. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Bien, mi estimada doctora Rebeca, primero agradecerle por la disposición que tuvo usted de estar con nosotros hoy en este evento, ¿sí? Reitero mis felicitaciones por su ponencia. Creo que hoy día hemos aprendido algo más, ¿sí? Sobre un tema tan importante como es el tema de la evaluación formativa, ¿sí? Y la retroalimentación. En nombre del instituto y de igual manera quiero tomar el nombre de todos los asistentes, tanto presencial y virtual, ¿sí? Queremos hacerle llegar un presente que seguramente le va a gustar mucho, ¿sí? Es parte de nuestra historia, en este caso regional. Ya coordinaremos de cómo le podamos hacer llegar, usted me lo dice y nosotros le hacemos llegar. Este es un primer presente que estamos haciendo llegar a nombre del instituto. Hay un segundo presente que también se tiene, que es a nombre de la Universidad Señor de Zipán, ¿sí? Una universidad de nuestro medio también. Se hace presente con usted, ¿sí? Y igual, como usted lo está seguramente observando, le está haciendo llegar un presente que le vamos a igual a remitir, ¿sí? Muchísimas gracias Muchísimas, y muchos que sigan los éxitos. Muchas gracias, doctor. no, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer estar aquí participando y les auguro una buena jornada de trabajo. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene, ¿sí? Sí, ahí lo veo, ahí lo veo. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Bellísima. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. No, al contrario, un placer. Bien, en este espacio de